Muy buenas tardes, Andalucía, ¿cómo estáis? Disculpad que no me levante, pero estoy como el país, un poco débil. Un poco débil. Me estoy medicando y, bueno, me ha dado hasta un mareo. Digo, voy a sentarme. Siéntate, Agustín, que son 90 minutos. Y que lo van a entender porque los compañeros están sentados. Yo a veces estoy de pie, me dicen por la calle, Agustín, ¿qué sentido tienes que estés de pie? Digo, porque soy sufridor por naturaleza. Me gusta estar de pie. Don Francisco, buenas tardes. Agustín, me tengo que reír. Sí, no, pero si estás como un pimpollo. Estás con lo que yo era. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a contribuir, vamos a hacer un programa vibrante para que no te puedas ni sentar. Me gusta. Vibrante. Vamos a como una canción de Luran Fire, vamos. Vamos a vibrar todos. Vamos a vibrar todos a una. Con lo que vamos a contar en esta tarde de martes, el día después, ¿no?, de ese anuncio de la Junta de Andalucía. Bueno, diciendo que no a los recortes, ¿no? O que por su parte no va a haber ese recorte adicional, ese recorte que anunciaba la consejera Martínez Aguayo hace ya pues un par de meses, ¿no? No quieren contribuir, en palabras del propio Partido Socialista, a que sea un recorte más que tenga que sufrir los funcionarios en Andalucía. Yo creo que de este y otros temas hay que hablar mucho en esta jornada de hoy, ¿no? Desde luego que sí. Vamos a hablar también de la puesta en libertad de Antonio Fernández, pese a la fianza exagerada que dicen algunos. Hay un mail que nos remite Antonio Rojas. Dice: a la atención de Agustín Bravo, ante todo expresar mi felicitación por su programa, tanto mi esposa como yo somos asiduos a él. Dice que no se le va de la cabeza la situación de desempleo del país. Sé que lo que voy a reflejar son situaciones totalmente legales, pero a mi parecer injustas en la situación actual. Quizás en época de bonanza podrían ser admisibles, pero ahora no. La situación a la que me refiero es la de pensionistas que trabajan. Ejemplos que todo el mundo conoce son los de nuestros expresidentes. Pero creo que deben haber miles de casos en nuestro país, y pienso, porque escasamente en mi círculo de relaciones humanas puede abarcar unas 500 o 600 personas como máximo, y conozco 4 casos. No sé cómo hacer los cálculos, pero seguro que en toda España debe haber miles. Bueno, pues Antonio Rojas sigue expresando su opinión, pero yo creo que ya ha dicho más o menos por lo que al final nos saluda, nos desea lo mejor, y que las pensiones a las que me refiero son altas y que muchas familias en España están viviendo con menos. Eso desde luego, Antonio. Antonio, hemos recibido tu mail. Hay gente de Twitter y de Facebook que también nos hacen comentarios, que comentan la noticia de que dice que pedirá la retirada de los recortes a los funcionarios que apoyó en la Junta. Y hay gente que bueno, hace todo tipo de comentarios, ¿no? Dice: no me lo puedo creer, dice Diana Rubio. Dice Ginés Núñez: conociendo a estos personajes, a ver con qué excusas salen ahora, pero me temo que los recortes del gobierno central han venido como anillo al dedo. Ahora sí tienen donde escudarse, falsos que sois. Así que os metían a todo mal. Bien. Muy buenas tardes, don Andrés. Muy buenas tardes, noche, don Agustín. Están los ánimos caldeados, la gente está inquieta en las calles. La verdad que pues sí, no es para menos también. Es normal que teniendo en cuenta la situación actual, pues la gente esté enfadada. Lo que no se puede justificar, aun por mucho cabreo o mosqueo que uno tenga, pues que lance piedras a los demás cuando se está manifestando y se hagan algunas, digamos, cosas que no están, digamos, dentro de los límites democráticos ni cívicos, ¿no? Y entonces eso también hay que combatirlo también, ¿eh? Uno se puede manifestar, pero siempre y cuando no agreda al otro ni a la libertad. Bueno, pues me refiero pues a muchas manifestaciones que estamos viendo. Y por ejemplo, la que pues en el reciente congreso del Partido Popular de Granada, ¿no?, en el viernes, en la jornada inaugural, pues ahí, pese a que eran muchos menos que los manifestantes que se preveían para el domingo, pero hubo también lanzamiento de objetos y hubo una situación que yo creo que desde la clase política también se tiene que contribuir, y esto tienen que hacer codo con codo y hombro con hombro los dos principales partidos políticos para intentar echar un poco de agua y calmar los ánimos, porque si no vamos a derivar a una situación que no es la mejor de las que nos podamos encontrar. Se refiere a unas declaraciones, ¿no?, que han tenido lugar. ¿Cuándo han sido? Bueno, también es unas declaraciones recientes del número 2 del Partido Socialista, de Mario Jiménez, declaraciones por otra parte en la línea de las que nos viene
acostumbrados en anteriores ocasiones, que comparaba las medidas del gobierno central con el golpe de Estado del 23 de febrero, o por ejemplo las de Manuel Pastrana, el máximo responsable de UGT en Andalucía, que también ayer pues decía que bueno, que hablaba del filofascismo comparado. Yo creo que los tienen que aparcar este género chico, los responsables políticos. Con este género chico no se va a ninguna parte, y son momentos de la política con mayúsculas y del género grande, porque si no, al final los que lo padecen y lo sufren son los ciudadanos, y desde luego lo que están esperando también los ciudadanos es otra altura por parte de los responsables políticos, y especialmente de algunos que le gustan estas declaraciones, que yo creo que más declaraciones son puras tracanadas y que no tocan ahora, que no son el momento. Yo creo que hay que orillarlas, creo que hay que aparcarlas, porque de luego no nos conducen a ninguna parte, más bien al contrario. Muy buenas tardes, don Guillermo Riol. Hola, Agustín, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, estaba escuchando a Andrés y me estaba acordando de que, si no igual, en parecidos términos se expresaban el lunes, ayer concretamente, en mi tertulia por la mañana, los invitados decían lo mismo. Aparte de todo la situación tan complicada, tan difícil que estamos viviendo y todo eso, esas declaraciones de algunos políticos que se supone que deben tener, como bien dice Andrés, cierta responsabilidad política, pues evidentemente hacer un poquito caso omiso a estos que se dedican a incendiar los ánimos, ¿no? Se han escuchado términos como echar gasolina a las calles, vamos a tomar las calles, etcétera, etcétera. Yo creo que debe imperar quizás un poquito la tranquilidad, la cordura, y lo que está echando la gente en falta es quizás un gran pacto, un gran acuerdo entre los dos grandes partidos. Sobre todo porque, claro, la gente dice, la gente habla, y te vas por la calle y todo el mundo opina sobre este asunto, porque nos toca absolutamente a todos. Y lo que la gente dice, mira, a pesar del desánimo, del pesimismo muchas veces que tenemos, del hartazgo ya de siempre oír hablar de lo mismo con la que tenemos encima, lo que menos nos hace falta es que se estén zancadilleando constantemente por puros y meros intereses partidistas. Y lo que se trata efectivamente ahora es que, ante cuestiones de Estado, porque esto es una cuestión de Estado de la que tenemos que salir, y cuanto antes y mejor todavía, pues entre los dos partidos que se pongan de acuerdo, aúnen esfuerzos, básicamente lo importante, y tranquilicen un poquito efectivamente a la población, sobre todo porque todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Eso es un derecho constitucional, pero tampoco se pueden agredir los derechos del resto de ciudadanos de forma continuada. Don Fernando. Pues muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero contestarle al señor Rojas, al oyente que ha escrito el email, a ti, diciéndole que en España el problema de la jubilación como contingencia cubierta por el sistema de seguridad social es sumamente compleja. Y en los últimos 4 años ha habido una serie de modificaciones en la norma, concretamente en la Ley General de la Seguridad Social, en virtud de la cual se intentaba, en principio, hablo del año 2007, la flexibilización de la pensión de jubilación, acompasando la jubilación parcial con el trabajo. Era un momento en donde el ciclo económico estaba expandido y en donde casi había necesidad de que algunos permanecieran, a pesar de su jubilación, trabajando. Y por eso se ideó esa forma de jubilación parcial. Pero en nuestro derecho hay una serie de situaciones concretas que regula la norma que pueden hacer también que este señor despistar la situación de una persona que entiende que hay gente que puede estar jubilada o no, además de tener en cuenta una situación compleja en relación con la compatibilidad y la incompatibilidad de su percepción. Pero existe la anticipación de la edad de jubilación, existe ese concepto jurídico indeterminado que son las prejubilaciones, y el concepto más complejo, que hubo un intento de modificación, pero que después, consecuencia de una enmienda en el Senado por parte de Convergencia y Unión, en principio se volvió a quedar la cuestión como está, es la compatibilidad. A diferencia, para que lo entienda el oyente, de la prestación de desempleo, que es incompatible con cualquier actividad por cuenta propia, por cuenta ajena, la percepción de la pensión de jubilación es incompatible cuando la actividad que uno desarrolla exija el alta en alguno de los regímenes que componen el sistema. Pongo un ejemplo. Un abogado, por ejemplo, se jubila porque es abogado de una empresa y además tiene su despacho. Con la situación actual de la legislación española, si ese señor tiene un despacho y realiza una actividad profesional, y esa actividad profesional supone el alta no en el régimen de autónomo, sino en la mutualidad general de la abogacía,
ese señor puede percibir su pensión de jubilación como consecuencia que trabajó en una empresa y estuvo dado de alta en el régimen general, y percibir de forma compatible y totalmente legal la pensión de jubilación ejerciendo profesionalmente la actividad como abogado. Son disfunciones que yo entiendo que habrá que en su momento superar por la vía de una legislación más acorde a los tiempos que corren, pero también hay que advertir una cuestión. En Alemania, y yo lo hablaba hace 3 días con un amigo mío que es alemán, se está reformando precisamente la prestación de jubilación en cuanto a ese concepto de la compatibilidad y la incompatibilidad, porque están llamando a jubilados para que vuelvan a trabajar y están permitiendo de alguna forma flexibilizar el percibo, una parte de la prestación con el trabajo, porque hay una demanda necesaria de trabajo en Alemania y por lo tanto que el mercado de trabajo no da abasto, y cuando el mercado de trabajo no da abasto, además de los problemas que eso conlleva, implica una inflación de costes que no es deseable. Siempre tiene que haber una porción de la población pequeña, lo que se llama el paro friccional, que es aproximadamente en torno a un 4%, que si no existe, los costes atribuibles a la mano de obra son inflacionistas directamente. Por eso el Estado alemán intenta... mira, un caso concreto que no lo he leído porque es muy largo el mail, al que Antonio Rojas nos enseña. Dice, 2 de los casos son guardias civiles prejubilados. Uno trabaja como vigilante en una fábrica y el otro en un juzgado. Bueno, la verdad, no sé de qué. No, pero lo que sí sé es que ya quisiera cualquier parado tener las pensiones. Ahí está el error. Es que la prejubilación no es una jubilación, sino que es un estado previo. Lo que pasa es que la prejubilación es un concepto jurídico determinado que está compuesto por una serie de instrumentos financieros, la prestación de desempleo, el convenio especial con la Seguridad Social y el complemento que dé la empresa o a quien corresponda para garantizar un nivel de rentas necesario. En ese caso es absolutamente incompatible en cuanto esté cobrando o la prestación contributiva o la prestación asistencial. No es el caso de la jubilación. Bueno, yo creo que hay ejemplos que son bastante sencillos y una casuística que casi todos la conocemos, y son de gente que tiene un negocio, por ejemplo, se jubilan, deciden poner el negocio a nombre de los hijos y siguen trabajando en ese negocio. Yo creo que los tiros también van más por ahí, de situaciones muy sencillas de gente que decide jubilarse, el negocio lo trasladan a algún miembro familiar y pues siguen cobrando por 2 partes, por la jubilación y luego porque siguen trabajando igual que lo estaban haciendo antes. Y eso a mí me parece que ahí hay que potenciar muchísimo las inspecciones para detectar todos esos casos, porque son de flagrante irregularidad y desde luego es lo que viene a engordar tanto como existe ahora de economía sumergida, que estamos hablando de más del 20 o el 25% de Andalucía. Yo casos como ese que estoy explicando conozco más de 1, más de 2 y más de 3, y yo creo que son los más frecuentes y desde luego los que se deben perseguir más y se deben vigilar. Porque eso no puede ser, porque el resto que estamos trabajando, cualquier trabajador, entre IRPF, Seguridad Social, pues paga en torno a el que menos, en torno a un 20 y tantos, un 30, entre las dos magnitudes, ¿no? Y entonces, pues ese pensionista que está recibiendo su pensión y que sigue trabajando en ese negocio de forma absolutamente irregular, pues lo que está haciendo es, desde luego... ¿Puede haber pensiones insuficientes en lo crematístico que hagan... Pues claro que la persona se busque, pero también, Agustín, creo, y esta es mi opinión, creo que también hay pensiones insuficientes porque algunas, desde luego, porque han tenido trabajo... Yo soy autónomo, la mía ahora mismo está en 500 y pico euros, ¿no? También, si cotiza por el mínimo, sí. También claro. hay... Como para cotizar por el máximo, Fernando, está la cosa. Sí, pero Agustín, también ha habido... El mínimo y gracias, son Agustín, 300 euros todos los meses. También ha habido autónomos que en tiempo de bonanza pues han ingresado bastante dinero y sin embargo pues se han acogido al autónomo mínimo. Y entonces... Vamos a ver, lo que dice Andrés es cierto, pero no necesariamente. Vamos a ver, cuando una persona es titular de una empresa y llega la edad de jubilación y causa derecho a la prestación, él puede seguir siendo titular de la empresa. La empresa puede seguir funcionando bajo la razón social anterior o bajo su nombre como persona física y ser gestionada por un tercero.
Una cosa es que, claro, se plantea el problema, el clásico pensionista que tiene 80 años y que toda su vida ha estado en un negocio y el hombre va a dar una vuelta por allí. Una cosa es gestionar el negocio, trabajar en el negocio, y otra cosa es estar allí un rato, dar una vuelta porque es su vida. Es que esas situaciones, Fernando, los casos de los que hablo no son una vuelta del ojo del amo engorda el caballo, sino una vuelta de estar trabajando 8, 9 o 10 horas diarias. Y eso es fraude, eso es delito. Eso es incorrecto. Eso es fraude, eso es fraude. Es una situación de fraude. Eso es fraude. Pero que hay muchas veces, lo digo por experiencia, que no es esa la situación, no siempre es así, ni mucho menos. Yo lo digo porque yo estoy en la calle, acabas de venir ahora mismo, por mi actividad profesional como inspector de trabajo y de la seguridad social, y no siempre es así. Es decir, hay que respetar la persona que durante 40 años ha sido empresario y que no por el hecho de jubilarse tiene que desprenderse de su empresa. Eso no es necesario. Ahora, lo que no es posible, ni es correcto, y por lo tanto es fraude, es seguir realizando la actividad ordinaria que realizaba antes y cobrar la prestación. Eso es lo que dice Andrés y eso es un fraude que también existe, evidentemente. A mí lo que sí me interesaba, Fernando, es un asunto que comentaba sobre las prejubilaciones. Nos encontramos muy a menudo con estas prejubilaciones en las grandes corporaciones, sobre todo en el sector bancario, ofreciendo unas buenas condiciones, entendemos, para los trabajadores, pero es que están ofreciendo también unas prejubilaciones cada vez a edad más temprana, ¿no? O sea, nos encontramos ya con prejubilados, y sigue ocurriendo, y más a raíz de esta situación económica que estamos viviendo, con 50, 52 años, con unas condiciones ventajosísimas, y los trabajadores sencillamente se están acogiendo a las mismas. Sí, vamos a ver, eso es tan así que desde el célebre caso del expediente de regulación de empleo, que era el trámite previo a la prejubilación en Telefónica, empresas, digamos, con beneficio, que son expedientes acordados, el coste de la prestación de desempleo, es decir, la modificación que ya se inició como consecuencia de la reforma del año 2010, la reforma laboral, es que en cualquier caso al Tesoro Público no le cueste un euro esa situación. Es decir, que la empresa asuma la prestación íntegra de desempleo y asuma incluso el pago del subsidio, en ese caso para mayores de 52 años. Pero vamos, hay un caso, no hay que irse ni a Telefónica ni a la banca. El caso más paradigmático es el de la minería del carbón, en donde con 42 años se están prejubilando, pero no solamente los mineros que realizan su actividad bajo la mina, sino los señores que están en una oficina o que realizan su actividad a cielo abierto a boca mina. Eso es un absoluto disparate. Eso es un régimen que está regulado así desde el año 1973, y que cuando había 40.000 mineros, cuando había una necesidad que no es la que hoy existe de la extracción por motivos energéticos del país con esa calidad de esos productos, y que hoy entiendo que asumiendo el Estado el coste de esas prejubilaciones y el coste de la extracción, yo creo que eso es de absoluto, por una cuestión de justicia social, de regular, como cualquier otro régimen de seguridad social, ese régimen especial. Pero, Fernando, también hay muchas irregularidades, y nosotros en Andalucía lo hemos visto pues con todo ese anillo de la faja pirítica de Huelva, y donde se han aplicado también esos coeficientes reductores. Pues eso, los mismos que tenían las personas que estaban allí dentro de la mina, a lo que tú apuntabas, que estaban en la oficina, ¿no? Eso es que es una irregularidad. Sí, o sea, no se le puede aplicar un coeficiente reductor a la persona de la oficina el mismo que el que tiene en la mina, ¿no? Todo eso, Fernando, y eso lo hemos visto. Lo digo porque en el caso volviendo al caso recurrente de los expedientes de regulación de empleo fraudulento de Andalucía, pero lo hemos visto como ha pasado en minas de la faja pirítica de Huelva, entre otras. Pero eso que dice Fernando, y discúlpame, que tú que eres profesional del tema, efectivamente parece mentira que a estas alturas del partido estemos hablando de irregularidades de ese tipo, manifiestas por otra parte, que son agravios comparativos con otro colectivo de trabajadores, y que no se haya regulado a lo mejor. No, desgraciadamente el tema de la minería no es una irregularidad. No me refiero al tema de la minería. Me refiero legal inadecuada. No me refiero al tema de la minería en concreto, que quizás del año 70, imagínate ya lo que ha pasado, ¿no? Se podía haber hecho, pero quizás lo que decía Andrés, y eso sí es cierto. Sí, pero esos casos se dan cada vez con más frecuencia. Claro, pero es que hay dos cosas distintas. Una cosa es aplicar el régimen de seguridad social aplicable en ese caso de la minería
con la anticipación de la edad de jubilación como consecuencia de la aplicación de coeficientes correctores, y otra cosa es una prejubilación previa al acceso a la edad anticipada con la que tú te puedes jubilar. Son dos cosas distintas. En el caso de la mina del carbón, las prejubilaciones, que no son las jubilaciones anticipadas, son dos cosas distintas, se estaban produciendo con 42 años, incluido el personal de oficina. Claro. No es normal. No puede acreditar ningún tipo de silicosis porque es causa-efecto en el puesto de trabajo, lo cual es absurdo. Estoy preocupado porque sigue sentado. Estoy aguantando porque soy profesional. Hemos dicho pero que estoy ahora mismo con unos ataques de mareo. Agustín, ¿tú sabes que ponían el epitafio de Groucho Marx? Bueno, sí, no, perdona que no me levante, pero de todos modos, es falso, ¿eh? ¿Ah, sí? Eso es falso. Ah, bueno, pero queda bien. Queda bien. Está muy bien traído. sí, sobre todo. Bueno, no le veo más bien trovato. Deseando una pronta recuperación de Agustín, por lo que veo. Decía Agustín. Con lo que yo era. Van a poner el mío, con lo que yo era. Decía una chirigota del carnaval que había hace unos años, los Yesterday, decía, en plan todo de tono de broma, decía: andaluz has levantado, pero no que no me levante, es que estoy mejor sentado. Mejor sentado. Yo quería volver y retomamos, aunque quedará poco antes de la primera pausa, Agustín. Sí, quedan 3 minutos. Se refería Andrés Muriel a la pregunta que tú le hacías sobre la frase, yo creo que desafortunadísima, de Mario Jiménez. Y yo creo que deberíamos ya hablar muy en serio, hombre. Normalmente hablamos muy en serio, ¿no? Pero empezar ya con el capítulo de exigencias, incluso pedir responsabilidades a los políticos. En este caso hablamos de un político del Partido Socialista, oye, con mucho predicamento, una persona que tiene una posición importante en el partido a nivel andaluz, y también del propio Pastrana, ¿no? No se puede decir esto y que salga gratis, o sea, aludir nuevamente, han pasado 31 años, aludir otra vez al 23 de febrero, al intento de golpe de Estado de Antonio Tejero, a una situación que ocurrió en España. Estábamos solamente 6 años después de la muerte de Francisco Franco, del dictador. Yo creo que todo esto, Andrés y compañeros, yo creo que todo esto lo tenemos que tener más que superado y volver a estos fantasmas como reclamo partidario, partidista, un poco del acervo del Partido Socialista. Yo creo que este partido, el Partido Socialista, tendría que estar por encima de todas estas frases. Oye, que en buena lid y con la lucha política y con la brega y exigiendo también bueno, pues cuestiones y situaciones para sus votantes, bueno, pues que se batan el cobre ahí en esa arena política, pero no puede ser que una vez tras otra nos encontremos con este tipo de frases. Lo que más me preocupa... Sí, disculpa. Sí, no, lo que más me preocupa en el caso de Mario Jiménez es que no es esta declaración, sino que es una constante a lo largo de, pues eso, de su etapa anterior como portavoz parlamentario, como secretario general del PSOE de Huelva. No, porque a él le gusta ir de Dirty Harry, y entonces, pues bueno, pues Harry el sucio, para los que no... Harry el sucio y... A los menos cultivados. No, para que vean menos cine. Dirty Harry. No, pero sí es verdad, y a él eso le gusta, ¿no? Y entonces, pues yo creo que bueno, pues es que podemos hacer una colección de frases de este tenor, ¿no? Y a mí me parece que la política, lo que dije antes, ¿no? A mí este género chico de la política me repele. Pero es que esos desbarres, perdona Guillermo, sí, casi es lo fácil. O sea, lo difícil que es, bueno, pues ser una persona instruida, saber lo que estás diciendo, argumentarlo, hacer pues incluso valer conocimientos históricos, y todo esto darlo a conocer en tu posición de responsable político. ¿Qué es lo fácil? Pues lo fácil es acuñar todo este tipo de frases sin ningún sentido. ¿Y sabes por qué? Pues porque la gente está tan sensible últimamente a tantísimas cuestiones, que todo mensaje lanzado de forma directa que pueda herir cala en la gente, desgraciadamente. Y hay mucha gente, eso que ha dicho de forma totalmente, para mí, irresponsable este caballero, pues daros cuenta, y todos lo sabemos, que si no en nuestras casas, en muchos lugares de Andalucía y de España, pero de Andalucía, hay gente mayor, gente que a lo mejor ha vivido una época difícil en todas las cuestiones. Y lo primero que se le viene a la memoria con mensajes como estos es esa cuestión. Con lo cual, repito, ahora mismo somos permeables a todo lo que se diga. Hay que ser muy cautos, sobre todo en la clase política, que son los que tienen la gran responsabilidad. Y ante esa sensibilidad y esa permeabilidad que hay en la sociedad por todo lo que está pasando, hay que ser muy responsable, muy responsable, y sobre todo consecuente con lo que diga. No puede quedar impune una cosa como esa. Mira, fíjate que en el discurso de Rubalcaba, después de que anunciara el plan de ajuste de Mariano Rajoy, a mí me parece que fue un discurso bastante responsable. Con crítica de su partido incluso. No, ahí es donde voy. A mí me pareció un discurso responsable.
y que estuvo a la altura Rubalcaba. Sin embargo, su partido se le echó entero encima porque decía, bueno, que había estado muy flojito. Que es que lo que tenía que ir con el mazo dando caña. Oye, y le cayó una buena, ¿eh? Le cayó una buena de muchos miembros de su partido que, bueno, que casi que lo vieron que iba de acomplejado, ¿no? Porque pues que debería de haber sido mucho más insistente y haber dado mucha más leña, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque yo creo que el Partido Socialista está viendo cómo no es capaz de capitalizar todo este descontento que se le puede estar escapando, que se le está escapando al Partido Popular porque está teniendo que tomar medidas muy duras. Y que ese descontento sí lo está aprovechando y capitalizando Izquierda Unida. ¿Con qué? Con una estrategia de mucha más dureza. Entonces, pues ahí la posición de muchos miembros del Partido Socialista, vamos a copiar esa estrategia de dureza de Izquierda Unida, a ver si así capitalizamos esa bolsa de descontento que está dejando el Partido Popular. Y en esas estamos. Yo lo que creo, y ahí coincido plenamente con lo que habéis apuntado, que los ciudadanos, ¿qué es lo que reclaman? Lo que reclaman es que salgan un día de verdad los responsables de los dos principales partidos políticos y digan, oye, vamos a estar, teniendo en cuenta la total excepcionalidad del momento en el que estamos, vamos a llegar a acuerdos y vamos a llegar a pactos en todo lo que sea posible. En Portugal, pues el clima político entre los dos principales partidos se ha rebajado bastante y eso además ha tenido una traslación y una traducción directa en los mercados. Sí, pero cuando, por ejemplo, ayer o antes de ayer, la señora Valenciano decía que a partir de ese momento, porque ella lo entendía así, el posible o hipotético rescate sobre el Estado español era responsabilidad exclusiva del gobierno del Partido Popular. Bueno, eso es una tontería de tal naturaleza que la persona que lo dice es que es tonta del bote. Pero es que el señor Pastrana, cuando habla de filofascista y de este tipo de mensajes, que yo estoy acostumbrado ya que por el hecho de defender a la persona, al mercado y defender el orden, bueno, pues he sido pacto de esas críticas cuando he sido, por ejemplo, teniente alcalde. Recuerdo gente de Izquierda Unida que por el mero hecho de hacer una defensa al sistema de mercado, al sistema capitalista, que a fin de cuentas es el que tenemos desde hace ya mucho tiempo, desde los últimos 30 años, pues resulta que uno es un facha. Estamos acostumbrados aquí a tener que soportar esa palabra. Bien, precisamente el señor secretario general de la UGT en Andalucía, que posiblemente si fuese a Rodiesmo levantaría el puño y cantaría el Internacional, posiblemente imbuido en esas concepciones marxistas-leninistas, tiene que saber que esos regímenes que en su día apoyaron esa serie de ideologías tenían una tendencia mucho más totalitaria, mucho más negativa en relación, bueno, y no quiero ya contar las implicaciones en la propia integridad física de millones de personas que los propios regímenes fascistas. Por lo tanto, ese lo que tiene que hacer es ponerse un punto en la boca, pero es que desgraciadamente esos son los interlocutores naturales del gobierno. Pues si esos son los interlocutores naturales del gobierno, apañado vamos. Vamos a hacer la primera pausa, ¿de acuerdo? Ahora, si queréis, continuamos antes de escuchar lo que nos tiene que contar Almudena Orrequia. Si queréis, damos otra vueltecita y resolvemos este tema. Volvemos enseguida, no os mováis, gracias.